les decía, hablando acerca precisamente de esta cuestión de la vaya, lo que Jaime dice respecto a la cuestión esa de que qué es la jurisprudencia. La jurisprudencia son en qué caso, por ejemplo, es que los abogados ocupan la hermenéutica, como ya hay ley escrita, ¿verdad? Ya hay ley escrita. Que llámese la Constitución, o sea, ya hay leyes escritas. El asunto viene entonces a la hora de las horas de que cuando esa ley que está escrita, ¿cómo la interpretan los abogados? Entonces, una de las cosas que ellos reciben precisamente para que exista esa unidad de criterio que es hermenéutica. Claro, hermenéutica aplicada a la ley, ¿va? Hermenéutica aplicada a la ley, pero ¿qué es lo que ellos van persiguiendo precisamente con una situación así? Lo que ellos van persiguiendo es que haya uniformidad de criterio, que no es aquello de que alguien lea una cosa de la ley y haya otro que lea otra cosa, no, mire, sino que empecemos con una cosa, que la ley tiene puntos y comas, tiene puntos finales, hay que tomar en cuenta el contexto. Entonces, por eso es de que los abogados reciben hermenéutica como parte de su preparación. En la teología también se recibe eso mismo, se recibe eso mismo. ¿Y cuál es la idea? La idea en teoría es que debería de haber, digámosle así, como una unidad de pensamiento, pues que tal vez palabras más, palabras menos, pero ¿qué es lo que sucede? La idea central, todos deberíamos de llegar a lo mismo. O sea, si todos leemos las escrituras siguiendo las reglas de la hermenéutica, todos tendríamos que llegar exactamente a las mismas conclusiones. Tal vez lo que variaría sería las palabras con las que cada quien lo diga, pero la esencia del mensaje, ese en teoría, debería de ser el mismo. Y ahora, ¿y por qué se llama esa situación de hermenéutica? Precisamente porque hay una palabra griega que es la que, digámosle así, de donde proviene, que es la palabra esa de hermeneu, que lo que significa es interpretar y traducir. Fíjese que aquí se da una situación, por ejemplo, de que existen tres corrientes de interpretación. Y quizás esta línea es como que es la parte más delicada de todo, porque las tres líneas son estas. Hay quienes piensan que la Biblia se debe entender alegóricamente. ¿Eso qué significa? De que todo lo que está ahí es simbólico. Habemos otros que decimos que la Biblia debe interpretarse literalmente. Y hay otros que dicen que la Biblia debe interpretarse de acuerdo a los dogmas o de acuerdo a las creencias de cada credo, ¿no? Veamos un ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellas personas que interpretan la Biblia alegóricamente? Ah, mire, fíjese que ahí dice de que Daniel estuvo en un foso de leones. No, mire, fíjese que no fue así. No fue así. Porque lo que sucede es de que la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces lo que sucedió era de que Daniel estaba rodeado por tentaciones. Y el que los leones no se lo comieran, lo que significa es de que Daniel no cedió ante las tentaciones. Mire, pero si nos ponemos en ese estilo a la hora de las horas, cada quien va a sacar de la Biblia una ensalada de que a la hora de las horas va a ser un solo lío, pues. Entonces, sin embargo, hay personas que creen eso, pues. Hay personas que creen eso. Estamos lo que suponemos o entendemos de que la Biblia debe interpretarse literalmente. O sea, que si ahí dice que Moisés abrió el mar rojo, Moisés abrió el mar rojo. Que si ahí dice que Jesús caminó sobre las aguas, Jesús caminó sobre las aguas. Pero eso no quiere decir, por ejemplo, que no reconocemos las partes simbólicas, ¿va? Porque está el Apocalipsis, por ejemplo, hay partes simbólicas en el libro de los Salmos. O sea, sí reconocemos la existencia de símbolos, pero en términos generales creemos que las escrituras deben de interpretarse literalmente así como está. Porque a veces cuando nos salimos de eso, entonces vienen aquella cuestión de que, mire, es que fíjese que los días de la creación no fueron 6, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces fueron ya las discusiones ya van por ese lado, ya la cosa se pone un poco así color de hormiga, ¿va? Porque entonces ya de donde la gente viene y empieza a sacar conclusiones que no son. En el caso de la interpretación dogmática, lo que sucede es de que la Biblia dice una cosa, sí, pero como fíjese que la iglesia a la que yo pertenezco dice otra, aunque la Biblia diga esto, pero como la iglesia a la que yo pertenezco dice una cosa que es totalmente lo contrario, entonces hay quienes lo que hacen es que le dan peso más a lo que dice su organización que a lo que dice las escrituras.
Ahora, esa le diré, es, digámosle así, es la parte más gruesa del problema de por qué razón hay quienes entienden la Biblia de un modo y por qué hay quienes la entienden de otro modo. Pero fíjese que hay una situación que es, y esto sí es bien importante, mire, porque a veces como que se podría pensar de que para entender la Biblia solamente se necesita conocimiento humano, y no es así. No solo se necesita conocimiento humano. Hermana Claudia, si nos lee por favor esa cita de Mateo 11 del 25 al 27. Mateo 11 del Amén, 25. pastor. A ver. Amén, amén. Mateo 11, 25. 11, 25. Dice, en aquel tiempo respondió Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vea qué interesante esa situación que dice que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Esa última línea es bien interesante. Y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, ¿qué pasa? Es cierto de que existe la hermenéutica como una manera de tratar de acercarse al sentido de las Escrituras, pero con esto no quiere decir que estamos haciendo a un lado la guía del Espíritu Santo. Esa es una cosa que sí nosotros damos por sentado. ¿Por qué razón? Porque Jesús dice, mire, el Espíritu guiará toda la verdad, pues. Entonces, no es que estamos haciendo a un lado la obra del Espíritu Santo, sino que sencillamente lo que estamos diciendo es, mire, fíjese que el Espíritu Santo lo que va a hacer es que va a iluminar nuestro entendimiento de tal manera que todos podamos llegar a una interpretación uniforme de las Escrituras. Eso es lo único que está sucediendo. Hermano Jaime, ¿será que nos lee esa cita de Jeremías 33:3? Y esta es otra que es bien interesante respecto al hecho de que Dios es el que guía para la interpretación de las Escrituras. Dice así la palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Palabra de Dios. Mire qué interesante, dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? De que aunque la hermenéutica, digámosle así, es una herramienta útil, pero ¿qué es lo que sucede? Necesita forzosamente de la guía de Dios, necesita forzosamente de la guía del Espíritu Santo para poder comprender las Escrituras. O sea, esa es una situación que definitivamente es por eso que alguien dice, ah, bueno, entonces quiere decir de que si yo aprendo hermenéutica, pero no soy cristiano, ¿puedo entender las Escrituras? No necesariamente. No necesariamente, porque como está el elemento ese de que aparte de lo que la hermenéutica le puede decir, también está la revelación del Espíritu Santo a la persona. Entonces no es tan así de que meramente, ah, pues sí, solo con hermenéutica que sepamos y ya lo resolvemos todo. No es tan así. Por eso es de que Jeremías dice, te enseñaré, dice, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay ciertas cosas que las hace Dios. Hay ciertas cosas que las hace Dios. Y una tiene que ver precisamente con esta situación de que Dios ayuda en la interpretación. Luego, fíjese que hay una situación bien importante, por ejemplo, cuando nosotros tratamos de entender las Escrituras. Ahorita, digámosle así, que estamos sentando las bases para lo que vamos a ver de los pasajes paralelos. No crea que me he perdido del tema, ¿va? Sino que estamos preparando la base para llegar ahí. Entonces, una de las cosas importantes, por ejemplo, es el hecho, y que es un punto bien esencial, pero bien esencial, es el hecho de que el centro de la Biblia es Jesucristo. ¿Y dónde vemos eso? Oscar, léenos por favor Lucas 24:27. Hola. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Correcto. Aquí es cuando se encuentra con los discípulos que iban camino a Emaús. Y una de las cosas que ellos estaban, bueno, y esto que iba a pasar, ¿cómo era? Entonces Jesús les comienza a explicar, mire, si es que esto estaba escrito, les dijo.
O sea, de que el Cristo iba a padecer y que iba a resucitar de entre los muertos. Pero vea qué interesante la observación que hace el Señor. Dice, y comenzando desde Moisés, dice, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Ah, mire, pero y la Biblia que no habla acerca de la creación, del diluvio, de Abraham, de Moisés. Sí, claro, habla de todas esas cosas, pero la finalidad de todas esas historias, ¿qué es? Es llevarnos a Cristo, es llevarnos a Cristo. Entonces, por eso desde que está este principio que es bien importante, que el centro de la Biblia es Jesucristo. Mire, por ejemplo, lo que dice, dígame hermano Jaime, perdón. Pastor, otra cosa que creo que es fundamental para esto, para no irnos por los caminos ahí de perdición en la interpretación, son los atributos. Los atributos de Dios, eso es una guía, pero creo que si no es la columna vertebral, es algo tan fuerte como eso, porque de alguna manera pone los márgenes, ¿no? A la luz de ello, pues se interpretan también mejor los pasajes de las escrituras. Claro que sí, claro que sí. Hágame un favor, ya que nos ha compartido esa opinión, léanos lo que dice, por ejemplo, Lucas 24:44, que es la cita esa. Aunque me gustaría que me explique, que me ponga un ejemplo. Quiero estar seguro que le he entendido eso que usted acaba de decir. Dice la palabra, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Palabra de Dios. Lo que, por ejemplo, algo de la omnisciencia, pensar de que, digamos, Dios hace algo y se equivoca, o pensar que Dios no sabe lo que está en la mente de nosotros, o pensar que para Dios, por ejemplo, el tiempo es una limitante o una barrera, cualquier interpretación que caiga en eso, pues está destinada al fracaso, ¿no? Sí. La omnisciencia, la santidad, la santidad misma de Dios. Ya lo entendí. Y es que fíjese que vaya, por ejemplo, a veces hay personas que niegan las escrituras precisamente por eso, de que, mire, ¿cómo puede ser de que el Mar Rojo se va a abrir? Entonces, mire, pero si estamos hablando de que es un Dios todopoderoso, pues entonces eso debería ser el menor de los problemas. Pues claro, claro que sí, claro que sí. Entonces, vea en este caso, por ejemplo, como en estas dos citas del Evangelio de Lucas, se da esa situación de que esto que estamos viendo de que el centro de las escrituras es Jesucristo. Hermana Claudia, nos lee por favor Juan 5:46 y 47. Juan 5:46 y 47. Juan 5:46. Porque si creyeseis a Moisés, no creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Vea qué interesante eso que dice Jesús, que Moisés escribió de él. Y usted dice, ¿y a dónde? Ah, la serpiente, por ejemplo. Ya ve de que en Juan 3:14, ¿qué es lo que dice? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué otra cosa dice Moisés de Cristo? Hablando acerca del cordero, que había un cordero que se sacrificaba para el perdón de los pecados. ¿Y quién es Jesús? Es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, por eso es de que Jesús les dice, mire, si es que Moisés escribió de mí. Y más de algunos se debe haber quedado, ¿y a dónde va? Claro, si hubieran estado juntos con los de Maús, hubieran escuchado toda la explicación de todo lo que hizo Jesús, de todos aquellos pasajes del Antiguo Testamento que hablaban de él. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Digámosle así que ahorita digamos que hemos dado una base general para poder entrar a lo que es propiamente el principio de los pasajes paralelos. Déjeme comentarle una cosa. Nosotros estudiamos, por ejemplo, 13 principios de interpretación. De esos 13 principios, el de los pasajes paralelos es uno de los 13. Es uno de los 13. Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahorita es precisamente por qué ese principio de pasajes paralelos, por qué es tan importante. O sea, ¿qué tiene de especial? Y lo que tiene de especial es lo siguiente.
Fíjese de que, por ejemplo, una de las cosas que dice este principio de pasajes paralelos es esto, y se va a dar cuenta que es una cosa muy sencilla, pero también a la vez muy importante. La Biblia da la mejor interpretación de sí misma. O sea, porque a veces hay quienes dicen, mire, ¿y qué libro me recomienda para entender tal cosa? ¿O qué libro me recomienda para poder entender tal otra cosa? Claro, es cierto de que han habido gente de que han reflexionado sobre eso, han estudiado sobre el tema, y es bueno. Pero ¿qué es lo que sucede? Pero la base, a veces aquellas cosas que nosotros decimos, mire, aquí esto está bien difícil de entender, la misma Biblia tiene la explicación. Entonces, en ese aspecto, si nosotros queremos entender correctamente las escrituras, una de ellas es, mire, veamos qué dice la Biblia en otro lado, a ver de qué manera lo explica, pues. Mire, por ejemplo, esta situación que se da cuando José le dice al faraón sobre por qué él había tenido el sueño 2 veces. Oscar, si lo lees, por favor, Génesis 41:32. Y el suceder el sueño Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Correcto, porque en el caso del faraón lo que sucedió de que el mismo sueño lo tuvo en 2 versiones. Primero fueron las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. La siguiente versión fue las espigas cargadas de grano y las espigas secas por el sol. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando llega José y le da la interpretación, le dice, mira, le dice, los 2 sueños es lo mismo. Pero ¿sabes por qué le dijo, te ha pasado 2 veces? Te ha pasado 2 veces porque lo que Dios quiere decir es que esto ya viene encima, y así que lo que hay que hacer es que hay que estar preparado. Entonces se da esa situación precisamente que la misma Biblia nos da una base para decir, bueno, ¿y por qué se repiten las cosas? O esta otra situación, mire. A veces se dice, por ejemplo, mire, ¿y por qué la vida de Cristo está en 4 evangelios? ¿Por qué no hicieron solo uno? ¿Por qué no hicieron solo uno? Y lo que sucede es esto, mire. Lo que sucede en el caso de los evangelios es de que los evangelios, ¿qué son? Son testigos oculares. O digámosle así, testigos, porque en el caso de Lucas no fue ocular, sino que él escribió en base a una investigación. Pero lo que sucede es esto. A veces usted se encuentra con lecturas en los evangelios que allá tienen alguno que otro detallito diferente, ¿va? Entonces, bueno, ¿y cómo es eso de que por qué, por ejemplo, dice allá de que en un evangelio que en la tumba había un ángel cuidando el sepulcro y en otro evangelio dice que habían 2? Entonces, claro, lo más seguro es que habían 2, pues, pero que el evangelista que menciona solo uno menciona el que para él, desde su punto de vista, le servía para explicar la historia. Y es que fíjese que con los evangelios ocurre una cosa. ¿Qué sucedería si los evangelios concordaran exactamente palabra por palabra de lo que dicen acerca de Jesús? Lo primero que dirían, no, mire, esta gente se reunió y se puso de acuerdo, va, ese es conspiración, va, esa es conspiración. Pero como ellos actúan desde el punto de vista de un testimonio, entonces es por eso de que podrán haber sus diferencias, pero que son diferencias armonizables. ¿Por qué? Porque ellos están hablando desde el punto de vista de un testigo, ¿verdad? Y eso también, por ejemplo, bueno, precisamente esa situación explica cosas como, por ejemplo, bueno, los 4 evangelios siempre tienen la vida de Jesús, pero ¿cuál es la diferencia? Mateo presenta a Jesús como rey, Marcos presenta a Jesús como siervo, Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre y Juan lo presenta como el Hijo de Dios. Entonces, siempre es la misma visión de Cristo, pero ¿qué es lo que sucede? Desde diferentes ángulos. Por ejemplo, Lucas hace mucho énfasis en los milagros de Jesús a los gentiles. También Lucas hace mucho énfasis en los milagros de Jesús a las mujeres. Mateo hace énfasis en el cumplimiento de las profecías. Juan deja de lado los milagros de Jesús y se concentra en las enseñanzas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aunque siempre es siempre es la misma vida de Cristo, pero ¿qué es lo que sucede? Vista desde diferentes ángulos. Yo le aseguro que si, por ejemplo, que si todos vamos a un estadio a ver un partido, dependiendo en qué parte de las gradas estemos sentados, podría ser que veamos algunas cosas que tal vez los que están de otro lado del estadio podrían no verlas, pues. Entonces, esa es la razón por la cual existen los 4 evangelios. Y esa misma situación se da, por ejemplo, para explicar, bueno, ¿y por qué las narraciones de Samuel y Reyes se repiten en Crónicas?
Y esta gente quizás como que se aburrió de escribir y entonces se les ocurrió la mejor idea de decir, mire, mejor lo que vamos a hacer es repetir la historia. No, ya vamos a ver de que eso tiene una razón de ser. Y miren los ejemplos que vamos a ver, por qué razón hay historias que en las escrituras se repiten. Esta es una situación que es bien interesante. Mire, por ejemplo, fíjese de que esto que vamos a ver es porque en los libros de crónicas. No sé bueno, recuerde que si en lo que estoy diciendo usted tiene alguna duda, pregunte y con mucho gusto le explicamos. Recuerde de que cuando por qué va separado es pregunta y cuando por qué va unido es respuesta. En este caso vamos a ver de que en el libro de Crónicas aparece mucho la palabra porque y como va unido, entonces ¿qué es? Es de respuesta. Es de respuesta. Y mire el ejemplo que vamos a ver. Por ejemplo, en el libro de Reyes y en el libro de Crónicas se habla acerca de Roboam. Hermano Jaime, hágame un favor, léame el primer cuadrito donde dice versículo 21 al 22. Lea solo ese por el momento. Palabra de Dios dice así: Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Palabra de Dios. Correcto. Vea de que en el libro de Reyes, cuando nos habla acerca de Roboam, ¿qué es lo que nos dice? Mire, fíjese que ellos hicieron lo malo. Y si solo tuviéramos la narración de Reyes, podríamos decir de que estaríamos más que suficientes. Pero ¿qué hace el libro de Crónicas? El libro de Crónicas, cuando habla acerca de ese mismo rey, de esa misma historia, hoy sí, hermano Jaime, léanos el cuadro de la derecha donde está el versículo 14. E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Palabra de Dios. Correcto. ¿Qué es lo que sucede? La narración en Reyes nos dice que hizo lo malo. La narración en Crónicas nos da el por qué hizo lo malo. Entonces, esa es una situación, porque hay quienes dicen, no, mire, si yo ya me leí la narración en Reyes, ya la puedo dejar de leer en Crónicas. Yo diría que no. Yo diría que no. Y es más, si estamos hablando acerca de estudiar las escrituras, lo mejor sería que si estamos hablando no de lectura bíblica devocional, sino que lo que estamos hablando es de estudio, sería mejor leer los dos pasajes. Sería mejor leer los dos pasajes. Porque vea en este caso, por ejemplo, cómo hablando acerca del rey Roboam, mientras que en el libro de Reyes dice que fue malo, pero solamente nos dice, sí, mire, fíjate que el rey fue malo. No, pero ¿y por qué? ¿Por qué? El libro de Crónicas nos da la explicación. Porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Entonces, ahí tenemos esa situación de por qué es importante leerlo. Dígame, hermano Jaime, perdón. Yo en algún momento había escuchado de que era cuestión de perspectivas, así como usted lo estaba diciendo, lo del estadio, que la perspectiva de Reyes era la humana y la perspectiva de Crónicas era la de Dios, o sea, es cómo Dios veía el evento, ¿no? Y así pues se plasma en la escritura. Así es. Esa opinión es correcta. Esa opinión es correcta. Precisamente por eso, bueno, y eso que nosotros estamos viendo acá en los libros de Reyes y Crónicas también ocurre en los evangelios. Solo que ahí el problema tenemos que los evangelios son 4, mientras que aquí por lo menos solo son 2. Bueno, aunque ya vamos a ver de que ni tan solo son 2. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso es correcto, de que el libro de Reyes tiene la perspectiva humana. O sea, como quien dice, mire, desde el punto de vista del hombre, ¿qué fue lo que pasó? Mientras que en el libro de Crónicas, ¿qué es lo que sucede? No tenemos la opinión desde el punto de vista de Dios. O sea, cómo Dios vio eso que estaba pasando ahí. Entonces, mientras que en Reyes nos dice que Roboam fue malo, ¿qué nos dice en Crónicas? Mire, fíjese que él fue malo porque, ¿verdad? El porque unido, que el porque unido es de respuesta, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová.
Entonces ya desde el punto de vista de Dios nos dice, mire, esto pasó por esto. Mire, por ejemplo, lo que sucede, por ejemplo, en el versículo 25. Oscar, léenos primero el cuadro de abajo, solo el de la izquierda primero. Ya vas a leer el de la... Al 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Correcto. Si solo tuviéramos la narración de Reyes, diríamos, bueno, mire, está bien, una invasión. Ahora lee el cuadro de la derecha donde dice versículo 2. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová en el 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Vea de que mientras en el libro de Reyes, ¿qué es lo que dice? Hubo una invasión de Sisac, que es la perspectiva humana de la historia. El libro de Crónicas, que tiene la perspectiva divina, dice, mire, fíjese que la invasión de Sisac fue porque se habían rebelado contra Dios. O sea de que la explicación, la invasión tenía nombre y apellido, ¿va? Dígame, hermano Jaime, perdón. ¿O será que había dejado la mano levantada? No, era algo nuevo. Bueno, no nuevo, sino más bien que no lo había dicho antes. Es Sí. esto lo de que por sus frutos los conoceréis, causa y efecto, ¿verdad? Lo que nosotros lo vemos, que no logramos ver el corazón del personaje, es revelado en Reyes, pero el corazón mismo que bajo la óptica de Dios es la explicación, la causa. Correcto. Ahora, note una cosa, quiere decir entonces de que no es que la historia se ha repetido innecesariamente, no, se ha repetido con una razón bien importante. Se ha repetido porque el libro de Reyes tiene la perspectiva del hombre y el libro de Crónicas tiene la perspectiva de Dios. El libro de Reyes nos explica la historia desde el punto de vista humano. El libro de Crónicas nos dice, mire, quieren que les dé la explicación de que por qué las cosas pasaron de esa manera. Aquí va. Entonces, no es de que el escritor, mire, se quedaron sin ideas y lo que hicieron fue que empezaron a repetir, solo le cambiaron 2 que 3 cositas para que no dijeran que era muy descarado el plagio. No, tenía una razón bien importante. Hermana Claudia, dígame, perdón. Hermana Claudia, le veo con la mano levantada. Hola. Sí, pastor, le quería preguntar algo con respecto a esto de las Reyes y Crónicas. Y Sí. en Primera de Crónicas 21 habla de que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a cometer un pecado, Sí. de que censara al pueblo en Primera de Crónicas 1:21. Pero en Segunda de Samuel habla de que Jehová, que en Segunda de Samuel 24 dice que se encendió la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve y haz un censo. Entonces, en una parte habla de que fue Jehová, en Segunda de Samuel, pero en Primera de Crónicas dice que fue Satanás. Correcto. Ahí en ese caso lo que se hace es, y la respuesta que le voy a dar es la misma manera en la que se deben de tratar todos los casos similares. ¿Cuál es la solución? Que Dios lo hizo en el sentido que le dio permiso a Satanás para que lo hiciera. Vaya, como en el caso de Job, por ejemplo, de que si Dios no quita la protección de Job, Satanás no le hubiera podido hacer nada. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando Dios le dice, ok, te voy a dar la oportunidad que traigas mal sobre él, solo que no lo enfermes, solo que no toques su vida. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es la unión de los dos relatos. Pero ¿por qué razón? Fue que Dios dio ese permiso de que Satanás hiciera eso? Porque si usted se fija, la narración en Crónicas dice, volvió a encenderse la ira de Jehová. Entonces ya había el problema ya tenía cola, pues, de que lo que estaban haciendo era una provocación contra Dios. Entonces, como ya el querer censar al pueblo ya llevaba un poco de dolo, entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Se hace a un lado y dice, bueno, don Sata, ni modo, te doy chance. Dígame, hermano Jaime. Ahí creo que a un principio de los atributos de Dios, la santidad es la que prevalece ahí en sobremanera.
porque Ujú. Dios no ni nos tienta, ni él tiene comunión con el mal, pues. Lo Así que es. hace es valerse de su creación. El diablo es creación de él, es un instrumento. Cuando Ujú. él le permite actuar, bajo voy a decir, supervisión y tutela, pues, o sea, él no va a dejar que haga más de lo que él quiera que haga, ¿no? Así es. Pero lo que ayuda a entender esto, en eso que en principio es contradictorio, es irse como si fuera, vuelvo a lo de los abogados, ¿verdad? Cuando Ujú. dicen, mira, hay reglamentos, hay leyes, pero mira, sobre todas las cosas, a nivel humano, ¿verdad? Es la constitución Es la de que los países, ¿verdad? Es como la jerarquía de las leyes. En este caso, cuando se ven esas aparentes contradicciones, lo que priva es referirse a los atributos de Dios, porque eso impide de que uno interprete eso contradictoriamente. Sí, porque vaya, precisamente por el hecho de que las escrituras mencionan de que Dios es amor, no iba a él a hacer una cosa así de que se diese una situación esa. Y también lo que dice el libro de Santiago, que Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. Lo que sucede, y usted puede, y todos los que estamos acá en la reunión pueden hacer la observación de que lo que pasa es ese asuntito que dice la escritura de que volvió a encenderse la ira de Jehová, ¿no? Entonces, el problema que se dio fue el hecho de que no tengo la cita a la mano, pero está eso de que volvió a encenderse la ira de Jehová, es como 2, 3 capítulos atrás, donde hubo otro incidente que también hizo de que Dios actuase de esa manera. Entonces no era la primera vez que estaba sucediendo. No era la primera vez que estaba sucediendo, ni era que Dios se había levantado encaprichado, sino que ya era una insistencia del pueblo de Israel en querer hacer algo malo. Entonces, como él no podía hacerle daño a su pueblo, ¿qué es lo que hace? Aparta su protección para que el diablo lo haga. Entonces, en ese caso, cuando usted se encuentre con pasajes similares, lo que hay que hacer es hacer la unión de los relatos. Es, por ejemplo, como lo que ocurre en los evangelios, de que por qué mientras en los evangelios dice que Judas se ahorcó, en el libro de Hechos dice que cayó y se reventó. ¿Va? Entonces, ahí es lo mismo, es la unión de las dos cosas. O sea, de que sí se ahorcó, pero que el lazo en algún momento se reventó y cayó y se hizo pedazos, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que se deben de tratar ese tipo de situaciones. Luego, fíjense que tenemos por acá siempre hablando acerca del por qué en los libros de crónicas. Fíjense que aquí tenemos otro caso un poco curioso. Es cuando David intenta llevar el arca del pacto a Jerusalén. Si nosotros leemos la narración en segundo de Samuel, vemos que se da el incidente ese de que llevaban el arca sobre una carreta y que dice que cuando los bueyes tropezaron, el arca se iba a caer y entonces vino un sujeto que se llamaba Usa, la trató de detener, la trató de detener y entonces dice la escritura que cayó muerto por hacer eso. Entonces, claro, visto así nomás, como que queda la cuestión esa de que, mire que Dios, qué injusto usted hacer semejante cosa. Pero veamos, por ejemplo, Oscar, léenos el cuadro de la derecha, el de Primero de Crónicas 15, los versículos del 11 al 13, y vamos a ver cómo está la situación esa. Sería Primera Crónica 15 del 11 al 13. Así es. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: Vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Correcto. La narración en Samuel solamente dice de que las cosas salieron mal. La narración en Crónicas nos dice, mire, ¿sabe qué fue lo que sucedió? Es que hicimos las cosas mal. ¿Y qué era hacer las cosas mal? El arca no se podía llevar en carreta. El arca debía ser cargada en hombros por los levitas.
Entonces ya desde ahí la cosa iba mal. ¿Por qué en la narración en Samuel ellos siguieron en la carreta? Porque lo que sucedió que los filisteos, como cuando ellos tenían el arca, toda la gente en la ciudad de ellos se comenzó a morir. Entonces ellos de miedo lo que hicieron fue que pusieron el arca en una carreta y la dejaron a que se fuera solita, a que los bueyes siguieran a donde fueran y en base a eso ellos saber si efectivamente había sucedido por obra de Dios o había sido una cosa accidental. Los israelitas cuando vieron venir el arca que venía en una carreta dijeron, ah, qué bien va, está bien fácil llevarla de esa manera. No, porque lo que sucedía era de que el arca tenía que ser llevada, cargada en hombros por los levitas. Entonces en la narración en Samuel vemos que el arca iba sobre una carreta. La narración en Crónicas que nos dice, mire, ¿sabe qué fue lo que sucedió? Que nosotros la primera vez fallamos, pero porque quisimos hacer las cosas a nuestro modo y no a la manera en la que Dios decía que debía de hacerse eso. Pero vea usted cómo se da esa situación de que el tener los dos relatos que me ayuda a entender cosas que si tal vez, si solo tuviese un relato, probablemente no las entendería, ¿verdad? Entonces, por eso es de que en el caso de Reyes y Crónicas es importantísimo leer los dos relatos. Pero fíjese de que vaya, eso digamos que es por el lado de esto, ¿va? Mire, por ejemplo, lo que sucede por acá, este otro casito que tenemos por acá, mire, el título sobre la cruz de Jesús. Y esto que usted va a ver es una situación similar, por ejemplo, como la respuesta a la pregunta que hacía la hermana Claudia, ¿va? De que, bueno, ¿y por qué razón en el libro de Samuel dice que fue Dios quien lo hizo y en el libro de Satanás y en el libro de Crónicas dice que fue Satanás quien lo hizo? Lo que se hace es la unión de los relatos, porque fíjese que en el título de la cruz de Jesús ocurre esto. Vale. Si por ejemplo vemos lo que dice en el libro de Mateo, en Mateo el título dice, este es Jesús, el rey de los judíos. Eso dice en Mateo. En Marcos dice, el rey de los judíos. En Lucas dice, este es el rey de los judíos. Y en Juan dice, Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Y entonces mire a la hora de las horas y qué es lo que decía usted. ¿Cuál de todos los títulos es correcto? Ah, la unión de los cuatro. Entonces la unión de los cuatro, ¿qué sería? Este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Entonces cuando se dan esas situaciones así de que mire, ¿y por qué existen esas diferencias? Lo que hay que hacer es hay que unir los relatos. Hay que unir los relatos, porque como cada quien lo está viendo desde su ángulo, cada quien lo está viendo desde qué lado de la grada en el estadio está sentado, entonces es por eso de que puede ser de que alguno vea una cosa que el otro no ve. Pero eso es precisamente lo que hace que ellos sean tan importantes como testigos. Porque si todas las narraciones fueran igualitas, dirían, no, mire, esta gente se puso de acuerdo. Esta gente lo que hizo fue que se puso de acuerdo. Porque de lo contrario, porque son tan igualitos, ellos perderían credibilidad como testigos. Pero ¿qué es lo que sucede? El hecho de que tengan esas pequeñas diferencias, armonizables, es precisamente lo que hace que los evangelistas, su calidad de testigos, tenga peso, ¿no? Entonces, ahí en ese caso, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es que se unen los relatos. Se unen los relatos y eso es precisamente lo que nosotros notamos en ese pasaje que nosotros tenemos ahí. Ahora, fíjese que hay una situación, siempre hablando acerca de los pasajes paralelos. Hablando acerca de los pasajes paralelos ocurre esto. ¿Qué otros pasajes de la Biblia se pueden estudiar en pasajes paralelos? Ahí le va la lista de algunos. La conversión de Pablo. La conversión de Pablo aparece 3 veces en el libro de Hechos. O sea, de que allí léase los 3 relatos y se va a dar cuenta que si se lee los 3 relatos y hace las comparaciones de los 3 relatos, va a aprender mucho más que si lee solo uno. ¿Qué otro pasaje está en esa misma situación? Daniel y Apocalipsis. Hay quienes dicen, mire, Apocalipsis es bien difícil. Si lee Daniel primero, se va a dar cuenta que no tanto. Entonces, esa es una cosa que es bien importante. ¿Qué otro está en esa misma situación?
Hechos de los Apóstoles con las epístolas de Pablo. O sea, de que, por ejemplo, mire, de que en Hechos habla cuando Pablo llega a Corinto, hay que leer las cartas a los corintios. En Hechos habla cuando Pablo llega a Galacia, hay que leer Gálatas. En Hechos habla cuando Pablo llega a Éfeso, hay que leer Efesios, ¿verdad? Entonces, esa es una situación que hay que hacer. ¿Qué otro también entra en esa misma situación? Los profetas mayores y menores. Porque usted se fija que en el caso de los profetas se da la situación esa de que dice que rey en los tiempos de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Entonces, ¿qué indica? Hay que ir a leerse la historia de esos reyes en el libro de Reyes y en el libro de Crónicas. Entonces, ese es otro pasaje que también se presta a esa misma situación. Y el paralelo más grande que existe, es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Cómo así? En el Antiguo Testamento están las profecías, en el Nuevo Testamento están los cumplimientos. Entonces, en ese aspecto, el pasaje paralelo más grande que hay es la Biblia misma. En el Antiguo Testamento están las profecías, en el Nuevo Testamento están los cumplimientos, ¿verdad? Entonces, en ese caso, es una situación que vale la pena que nosotros podamos considerar. Vamos a aprovechar este momentito para que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, pues ahorita la pueda hacer respecto de todo esto que hemos hablado. Y antes, pues, de mostrarles cuál va a ser el tema de la próxima semana. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario respecto a todo esto que hemos dicho? Veamos. Ahorita tenemos la oportunidad, ¿verdad? Así que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, pues ahorita es la oportunidad. ¿O todos estaremos bien? Todos estaremos bien, todos estamos perfectos. Bueno, entonces, si todos estamos bien, o déjenme echar una revisadita. Entonces, si todos estamos bien, Oscar, dime. Hola. Disculpe, pastor, otra también, pasaje paralelo que recordaba que usted nos enseñaba, era todo el cumplimiento de las enseñanzas del tabernáculo de Levítico en la persona de Cristo. Sí. Sí, no, es que te digo, a la hora de las horas uno comienza a sacar la lista y salen un gran montón. Bueno, en el libro de Éxodo, inclusive, las instrucciones de cómo se hizo el tabernáculo aparecen dos veces. Porque aparece primero cuando se dice cómo se tenían que hacer y aparecen después cuando las hicieron. O sea, como quien dice, mire, esto fue lo que nos dijeron que hiciéramos, esto fue lo que hicimos. ¿verdad? Entonces aparecen las dos cosas. Y eso, los 10 mandamientos aparecen dos veces. Están en el libro de Éxodo y están en el libro de Deuteronomio. O sea, ahí a la hora de las horas nos ponemos a sacar una lista de todos los que hay y nos van a salir un gran montón. Entonces, Y después lo resumió Jesús en el Nuevo Testamento. Y después lo resume Jesús en el Nuevo Testamento, correcto. Hermana Claudia, dígame, perdón. Hola. Pastor, ¿usted cree que hayan interpretaciones nuevas? Fíjese que tal vez respecto de las doctrinas no tanto. Vaya, ¿como qué doctrinas? Por ejemplo, como la divinidad de Cristo, por decirle algo. Tal vez lo que podría suceder, hablando acerca de ese punto doctrinal en específico, es de que, por ejemplo, alguien, digamos, podría encontrar algo que ayude a profundizar el entendimiento que tenemos de esa doctrina. Eso sí podría suceder, pero que alguien diga, no, mire, fíjese que antes creíamos que Jesús era Dios, pero hoy no, eso definitivamente no sucedería. Lo que sí puede ser, ¿sabe qué es? Es, por ejemplo, que alguien descubra nuevas formas de aplicar los pasajes a la vida diaria. Ahí sí. ¿Por qué Dice, razón? pastor, que, A ver, dígame. perdón, se lo pregunto porque estaba escuchando una enseñanza acerca de las, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, los tratos que Dios ha tenido con la humanidad en cada época,
ahí se me ha ido el nombre, pero es que ahora estamos en la época de la gracia, ¿verdad? Las dispensaciones, Que ¿será? las promesas, perdón, Las dispensaciones. las dispensaciones, sí, gracias. Ujú. Las dispensaciones, nosotros estamos en la dispensación de la gracia. Sí. Entonces, este pastor me pareció muy lógica su interpretación, decía, nosotros no somos jovianos, somos cristianos. Las promesas que tenemos del Señor son las que valen, porque estamos en en el tiempo de la gracia y las promesas que Cristo dio, digamos, invalidan todas las demás hechos en otro tiempo, en otros tratos. Entonces, Job estaba en otro trato, no Ujú. estaba en el mismo trato con nosotros. Entonces, él estaba explicando que cuando Job dice, Jehová quitó, no aplica para los cristianos, porque Dios no quita, no, Dios no es el que quita, porque dice con respecto a Mateo, cuando dice el ladrón, en Juan 10:10, el ladrón viene para robar, matar y destruir. Y Dios no es ladrón, entonces Dios no es el que quita. Entonces, me he quedado con esa interpretación y le he estado pidiendo al Señor pues que me ayude a entender si eso es real o no es real. Tiene mucha lógica, la verdad. Aunque fíjese que tal vez como que habría que hacerle un poquito de análisis y déjeme darle mi punto de vista. Porque recuerde que quien dice Jehová dio, Jehová quitó, es Job tratando de entender en ese momento lo que a él le estaba sucediendo. Las explicaciones de que qué fue lo que pasó con él vienen de parte de Dios hasta el capítulo 38. O sea que mientras tanto, él como que estaba en una situación hasta antes de ese momento, como que él estaba con aquello de, mire, yo lo que estoy haciendo es tratando de entender qué es lo que me acaba de suceder, ¿verdad? Oscar, por favor, tu micrófono está encendido para que lo puedas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se da esa situación de que cuando Job dice eso, no es aquello de que, mire, es la interpretación de Dios, no es lo que él dice, tratando de entender qué le ha pasado. Entonces, tan así como decir de que lo que Job estaba diciendo en ese momento, es lo que todos los cristianos debemos de pensar. Para mí que no. Para mí que es la interpretación que él da de su situación. Ya después en el capítulo 38, cuando Dios comienza a hablar con él, cuando Dios le comienza a preguntar qué es lo que sucede, ya después en el 42 él dice, yo hablaba lo que no entendía. O sea que él en su Y sí, momento, él se arrepiente de todo lo que dijo antes. correcto, entonces él en su momento, él interpretó de esa manera, pero después de que Dios habló con él, ¿cuál fue la conclusión de él? No era así. No era así, o sea, yo me fui de boca, pues. Yo me fui de boca, pero no era esa la explicación que o más bien decir, no era ese el juicio de valores que yo debía hacer al respecto. Entonces, tal vez en alguna medida, como que sería una cuestión un poco discutible, pues. Claro, en el Nuevo Testamento no nos topamos con casos así de drásticos, aunque si quiere ver un caso que digamos que más o menos podría parecerse. Está, por ejemplo, en Hechos en el capítulo 12, que usted ve que mientras Pedro es liberado de la cárcel, a Jacobo lo matan. Bueno, ¿y cómo es eso que a uno lo matan y al otro no? ¿Verdad? Y a Pedro lo liberaron de una manera, pero espectacular, ¿va? Entonces se ve la cuestión esa de que ya en un libro que ya tiene otro enfoque, qué es lo que sucede? No, mire, a veces Dios puede tener propósito para cada uno, ¿va? El propósito de uno puede hacer que muera, el propósito del otro va a hacer que sea liberado. Entonces, ahí en ese aspecto tan como decir de que Job se equivocó o no aplica, yo diría que no tanto. Yo diría que no tanto, sino que tiene que ver un poquito más que todo con lo que él en ese momento dijo y con lo que posteriormente, después de que Dios habló con él logró comprender. Hermano Jaime, le vi que momentáneamente tenía la mano arriba, dígame. Pastor, básicamente, ¿qué es lo que quería poner sobre la mesa para análisis? Igual, ¿verdad? Como punto de referencia. Hay una parte, creo que es el Nuevo Testamento, que dice cómo se va a justificar que el vaso de barro le pida cuentas al alfarero de por qué lo hizo de una forma, por qué lo quebró, por qué lo restauró. Y es la autonomía que tiene Dios sobre todas las cosas.
Y para mí Ujú. eso va alineado con lo que expresó en su momento Job. Dios quitó y no quitar en este caso no se puede asemejar o paralelizar a un ladrón, porque un ladrón te quita lo que no le pertenece, pero Ujú. Dios pone y quita porque Él es propietario de todo. Ajá, entonces, Él prevalece sobre tu voluntad. Por eso en su momento nuestro Señor Jesucristo dijo, hágase tu voluntad sobre todas las cosas. ujú, es correcto, es correcto. Y es que fíjese que lo que sucede con el libro de Job, yo escuchaba una explicación que decía, mire, el libro de Job es el libro, es el libro para la discusión. O sea, porque Job se presta, por ejemplo, para que digamos un día nos sentemos un grupo de hermanos, así de conocidos, a discutir el problema y a tratar de entender qué podemos sacar para nosotros. Si imagínense, si ahorita que hemos dado 2 que 3 pinceladas, las conclusiones a las que hemos llegado, ya usted se puede imaginar si nos tiramos a una discusión en serio, seguramente que le sacaríamos un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, ¿qué es lo que ocurre? Job, la verdad que plantea situaciones muy importantes, plantea situaciones muy importantes. Porque fíjese que inclusive, mire el planteamiento de Job al contrario. Dios le dio todo al doble. Dios le dio todo al doble. Ah, bueno, y entonces, pues, y entonces, no, mire, es que lo que sucede, que lo que Job describe es una situación muy particular. Es una situación muy particular que podría pasarnos a nosotros en algún momento, que puede ser que nos esté pasando algo parecido a eso, podría ser. Podría ser. ¿Qué es lo que nos puede ayudar a entender, digámosle así, de qué manera debemos administrar ese problema? El libro de Job. El libro de Job es el que nos va a ayudar a la hora de las horas a poder entender qué es lo que puede estar detrás de todo eso. Entonces, ahí usted puede darse cuenta de que definitivamente esto da para mucho. Esto da para mucho. Bueno, yo sé que como ustedes lo quieren en sus casas, les voy a comentar cuál va a ser el tema para la próxima semana. El tema para la próxima semana va a ser mire, ve, la esposa de Oseas. La esposa de Oseas. Ese va a ser el tema que vamos a tener para la próxima semana, porque le voy a, le voy a comentar una cosa. A veces, por ejemplo, una de las cosas que se discute es, bueno, ¿y por qué Dios le dijo a Oseas que tomara una mujer ramera? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como se da esa situación de ese problema tan curioso, eso es lo que vamos a ver la próxima semana en el estudio que vamos a tener el próximo el próximo miércoles, la esposa de Oseas. Así que no me resta más pues que agradecerles el que hayan podido estar con nosotros este día. No saben cuánto aprendo yo con las cosas que me dicen ustedes. De veras, aprendo muchísimo. Aprendo muchísimo. Y sé que en alguna medida, pues, la discusión que nosotros podamos tener al respecto también nos enseña muchas cosas muy importantes, ¿verdad? Así que se les agradece en ese sentido. Vamos a hacer una oración final. Hermana María Julia, ¿será que nos hace la oración de despedida para que podamos terminar? Más que anda de rojo. Ok. Bueno, no se le oye todavía. Ahí Ahorita está. sí. Ok. Oremos. Querido Dios, gracias por este tiempo, gracias porque usted ha permitido reunirnos, gracias por la tecnología, gracias por el conocimiento dado al pastor, Señor. Le pedimos que lo bendiga, que lo guarde, que lo proteja siempre. Y cada uno de nosotros, Señor, que podamos poner en práctica lo aprendido. Y Señor, bendice a cada familia aquí representada. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta noche y nos vemos, que la pasen bien y nos vemos la próxima semana, Amén. Dios le bendiga. ¿no? Feliz noche. Feliz noche, bendiciones.